Muy buenos días y bienvenidos a la presentación del primer barómetro de seguridad alimentaria de AECOC. Mi nombre es Xavier Pera, soy el responsable de seguridad alimentaria y calidad de AECOC y me acompaña mi compañera Marta, que ha liderado este estudio. Marta, si quieres presentarle. Muy buenos días a todos. Yo soy la responsable de estudios de ShopperView, que es la plataforma, la herramienta que tenemos aquí en AECOC para estos estudios de consumidor que veremos hoy. Me comentan que no nos escuchan. A ver, un segundo. Pero ahora dice ahora que está sí, todo ok. ¿todo ok? En principio se nos escucha Vale. bien. Bueno, a modo de recordatorio, tenéis un chat a vuestra derecha, un menú desplegable con un apartado de preguntas, a través del cual nos podéis hacer llegar cualquier comentario durante la sesión. Iremos recogiendo tanto Xavi como yo las preguntas que nos hagáis llegar. ¿Nos podéis confirmar el resto si nos escucháis bien? Porque alguien ha dicho que sí, alguien que no. Sí, ya con esto nos quedamos más tranquilos. Muchas gracias a todos. Perfecto, pues nada, antes de pasar a la presentación, simplemente compartir algunas cuestiones de orden con vosotros. La sesión tiene una hora de duración la presentación, aunque bueno, tendremos tiempo para luego, si tenéis alguna pregunta y demás, pues poder responder. Es decir, que no estaremos una hora presentando el barómetro. Cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, comentario que queráis hacer, todos tenéis un chat para mandarnos comentarios. Lanzáis la pregunta y intentaré moderar estas preguntas porque la presentación la hará Marta. Entonces, en función de si la pregunta está muy vinculada a una slide concreta que estemos viendo en ese momento, la formularé durante la presentación y si no, si podemos esperar a formularlo al final de la sesión, la dejaré para el final y en todo caso, si hubiera un gran volumen de preguntas que no pudiéramos responder durante la sesión, pues trataríamos de dar respuesta, aunque fuera por el correo electrónico en los próximos días. La presentación que utilizará Marta la tendréis a vuestra disposición. Al final de la sesión publicaremos un enlace que os llevará a una encuesta de valoración para que nos deis vuestra opinión sobre esta sesión y en esa encuesta pues, accederéis a la carpeta de documentación donde podréis descargar las slides que veréis durante la sesión de hoy. Y simplemente por si alguien tuviera que irse antes o por si alguien quisiera revisar alguno de los contenidos que se hayan presentado hoy, esta sesión se está grabando y la compartiremos con todas las personas que os habéis inscrito. Por tanto, en los próximos días podréis revisitar si queréis este webinar, si queréis profundizar en algún aspecto que no recordéis o que os haya pasado un poco por alto. Ya no me alargo más con las cuestiones de orden, voy a hacer una muy breve introducción antes de la presentación de Marta, un poco para explicaros el por qué. El por qué lanzamos este barómetro y el por qué tenemos la intención de sostenerlo, de mantenerlo en el tiempo. Y es que no podemos olvidar que el consumidor es un actor muy, muy relevante de la cadena alimentaria sobre el que a veces pues, tampoco tenemos un conocimiento muy profundo, ¿no?, de cómo se comporta o el conocimiento que tiene. Está claro que los alimentos pasan su último tramo de vida en manos de los consumidores y es el consumidor el que los conserva, el que los manipula, el que los prepara y el que los consume, estos alimentos, y por tanto lo que ocurra en su casa tiene muchísima incidencia en la seguridad alimentaria de nuestra sociedad. Y no podemos olvidar tampoco que la oferta alimentaria y las tendencias de consumo han cambiado mucho en los últimos años. Cada vez vemos más productos menos procesados, que requieren menos tratamientos, un gran auge de los productos listos para el consumo, consumidores que demandan también productos con menos conservantes y toda una serie de prácticas en el hogar de reaprovechamiento alimentario, ¿no? Y que se ha publicado la ley de desperdicio. Es evidente que tenemos que combatir el desperdicio alimentario, pero esas prácticas de reaprovechamiento en el hogar también tienen un impacto importante en la seguridad. Y todo esto ocurre en un contexto informativo muy complejo, en el que hay un bombardeo constante de informaciones sobre seguridad alimentaria, algunas veraces y de calidad y otras no tanto, que buscan más el alarmismo y la desinformación. Y bueno, tenemos la sensación de que todo esto impacta de alguna manera también en la confianza y en los hábitos de los consumidores. Por todo esto entendemos que son motivos más que suficientes para lanzar un barómetro de seguridad alimentaria, un estudio, un diagnóstico del conocimiento y el comportamiento de los consumidores, sobre todo para ver en qué puntos tenemos debilidades y qué estrategias de comunicación debemos desarrollar y cómo debemos desarrollarlas para tener un consumidor cada vez mejor informado y más formado en temas de seguridad alimentaria. No me alargo más porque lo importante es la presentación del barómetro, así que Marta, yo desaparezco, volveré al final de la sesión y te dejo la presentación. Muchas gracias, Xavi. Como ha comentado, el foco de este estudio, el objetivo de esta investigación era conocer qué hace el consumidor, cómo percibe este concepto de seguridad alimentaria, qué percepción tiene del sistema
como mecanismo de control y básicamente entender su praxis dentro del hogar, cómo manipula o consume estos alimentos. A modo de metodología, para también poner en contexto estos datos que veremos hoy, hemos lanzado 1000 encuestas a población general, encuestas online, a individuos de 18 a 70 años, representativos a nivel nacional, tanto por cuotas de sexo, edad o zonas Nielsen. Y el campo de este barómetro se realizó a finales del año pasado, durante el mes de noviembre. ¿Cómo vamos a repartir los contenidos de esta sesión? ¿Qué es lo que veremos hoy? Primero vamos a hablar de los hábitos de compra, enfocados también en la compra de alimentos y qué información busca el consumidor cuando va a comprar ese tipo de productos. Después hablaremos también de los hábitos de manipulación, preparación y consumo de los alimentos dentro del hogar. Como comentaba, el entender qué hace el consumidor con estos alimentos en sus hogares, qué tipo de uso les da. Y por último, en el tercer bloque vamos a hablar de este conocimiento que tienen estos individuos sobre el concepto de seguridad alimentaria y qué impacto tiene la información sobre las alertas en el consumidor. En este primer bloque de compra, le hemos preguntado al consumidor qué elementos son importantes a la hora de ir a comprar alimentos. Y vemos que nos comentaba que lo más importante era la fecha de caducidad de consumo preferente, que luego hablaremos en profundidad sobre estos conceptos, pero es en lo que más se fija el consumidor a la hora de escoger un alimento, también en el origen de los productos o de los ingredientes utilizados en la elaboración. 2 de cada 3, además, también nos decían que se fijaban en aspectos como los aditivos o conservantes que lleve ese producto o incluso en la marca o el fabricante. Son aspectos también relevantes en las decisiones de compra. Otros aspectos relevantes para la mitad de los consumidores, el tema de los alérgenos y la comunicación que se hace en las etiquetas. Este porcentaje, el 55% que vemos, es en población general, pero luego también haremos un foco en aquellos hogares o individuos donde hay algún miembro alérgico o intolerante a algún alimento, que ahí veremos que también el comportamiento, lógicamente, es distinto. Y los sellos también es algo en lo que se fija la mitad de los consumidores a la hora de comprar. Sellos de informaciones sobre si el producto es vegano, ecológico, sin gluten, otro tipo de información adicional que se le aporte sobre ese alimento. Las fechas de caducidad, que a veces hay esa disyuntiva, ¿no?, de qué va a hacer el consumidor. Pues vemos que la mayoría, 2 de cada 3, nos dicen que prefieren comprar productos con una fecha de caducidad corta, porque entienden que llevarán menos aditivos, mientras que un 38%, 4 de cada 10, nos dicen que prefieren comprar productos de larga caducidad porque así les duran más en casa, aumentan la vida útil de ese producto, aunque luego se les tenga que añadir algún conservante. El tema de las etiquetas. En este estudio también nos salía que el consumidor realmente lee las etiquetas de los productos o los envases y básicamente en relación con estos drivers de compra o aspectos relevantes en la compra, veíamos que lo más consultado, la información más relevante en la que se fija el consumidor es la fecha de caducidad o lista de ingredientes. También aspectos como la información nutricional, o el origen de estos ingredientes. Pues podemos ver a nivel de importancias relativas cada uno de estos valores, de estos aspectos. Como decía, también haciendo foco en los hogares con algún miembro que sufra alguna alergia, intolerancia alimentaria, dentro de estas 1000 encuestas, dentro de estos 1000 consumidores encuestados, hemos visto que un 30% de esta muestra nos dice que en su hogar algún miembro padece algún tipo de este trastorno alimentario y, por lo tanto, la importancia de la comunicación de los alérgenos en las etiquetas o incluso en la restauración, esta información que se facilite de forma clara en las cartas, en los menús de la restauración, también es algo importante y más relevante comparado con el resto de la población general. Y aspectos concretos de estos consumidores, también nos hemos encontrado, por ejemplo, en este barómetro, que el 45% nos decía que solo confía en la exactitud de la información sobre los alérgenos de estas etiquetas en aquellos productos de marcas que conoce y consume habitualmente. La marca es un factor también que da confianza a estos consumidores, o que el 44%, por ejemplo, nos dice que evita comprar productos que declaren algún tipo de traza de alérgenos porque les genera dudas o desconfianzas sobre lo que realmente puede contener ese producto.
A nivel de compra también hemos preguntado sobre las compras a granel, pero relacionándolo con los temas de seguridad alimentaria. En este caso, 3 de cada 10, y especialmente los más jóvenes, nos decían que compraban de forma habitual alimentos o bebidas a granel, pero aquí, como os decía, el nexo con el tema de la seguridad alimentaria lo hacíamos con los envases. ¿Qué ocurre con estos envases? Es decir, cuando vamos a comprar a granel, en este estudio hemos visto que el 60% suele coger los envases directamente en el establecimiento, pero que otro 40%, bien sea siempre o a veces, prefiere llevar esos envases de sus casas, y son los jóvenes los que más optan por esta opción, ¿no? Por llevar su propio envase. Tanto os decía aquí la conexión con los temas de seguridad alimentaria. En el segundo bloque, donde hablamos de la manipulación que hace el consumidor de estos alimentos dentro del hogar, vamos a hacer el foco, vamos a empezar hablando de qué hace el consumidor, cómo se comporta en cuanto a las fechas de caducidad y consumo preferente. Lo primero que le preguntábamos es si entendía estos conceptos, y vemos aquí que la gran mayoría, el 89%, nos dice que entiende que estos dos conceptos son aspectos distintos, que son conceptos distintos, y la gran mayoría de estos consumidores entiende correctamente cada uno de estos conceptos, ¿no? Entiende que el consumo preferente es que el producto ya no conserva todas sus cualidades, pero se puede seguir consumiendo pasada la fecha, y que la fecha de caducidad también entienden la gran mayoría de los consumidores correctamente que a partir de esa fecha ya no es seguro consumir ese producto. A pesar de eso, a pesar de este conocimiento y disponer de esta información, vemos que son muchos y que son la mayoría los que deciden también consumir los productos pasada la fecha de caducidad, este 67%, que nos dice que confiando en sus sentidos y dependiendo del aspecto, el color, el sabor del producto, del tiempo que hace que ha pasado la fecha de caducidad, decide seguir consumiendo ese producto. Incluso aquí hemos metido ese 4% que nos decía que siempre consume productos caducados. Más allá de entender o de estar informado, este consumidor quizá no termina de comprender las consecuencias, ¿no?, que puede haber detrás de estos comportamientos. ¿Y qué ocurre con el otro 11% que dice que, bueno, que piensa que son lo mismo, que estos dos conceptos significan lo mismo? Lo que vemos es que el 80% de estos decide consumirlos siempre o a veces, en función de su criterio, igualmente pasadas estas fechas. Por lo tanto, también podemos, si esto lo extrapolamos a población general, decir que el 80% de este 11%, al final nos encontramos con este 9% de individuos que no distinguen entre los dos conceptos y que además deciden consumir igualmente estos productos de comida, de bebida pasada las fechas. En cuanto a las instrucciones de preparación o cocinado, también vemos que es algo que el consumidor no termina de utilizar. Sí que es cierto que una vez estás acostumbrado a ese producto, es un producto que compras habitualmente en tu hogar, quizá pues ya tienes muy interiorizado el cómo prepararlo, pero hemos visto que solo el 43% nos dice que lee siempre las instrucciones de preparación o cocinado. En cuanto a las instrucciones de conservación de ese alimento, ¿no?, los claims o las indicaciones esas de una vez abierto consumir en 48 horas, en 24 horas o antes de 3 días, vemos que la mayoría nos dicen que sí que lo cumplen, aunque también vemos que más de la mitad lo cumplen solo a veces. Por tanto, también son aspectos a tener en cuenta en cuanto a las prácticas del consumidor en sus hogares. Pero vamos a hablar también de los buenos hábitos que tienen los consumidores, ¿no?, en cuanto a la manipulación de los alimentos. La mayoría nos decían que se lavan las manos antes de empezar a manipular los alimentos, incluso este 73% que nos dice que también se las lava después de manipular los ingredientes crudos y antes de manipular los cocidos. 2 de cada 3 que nos dicen que limpian y desinfectan los vegetales antes de preparar ensaladas, por ejemplo, o más de la mitad que nos dice que habitualmente congela el pescado si sabe que se lo va a comer crudo. Con estas buenas prácticas, buenos hábitos, también hemos detectado algunas prácticas a tener en cuenta en esta manipulación de alimentos en casa. En cuanto a la manipulación, veíamos que la mitad nos decía que deja de forma habitual también los alimentos encima de la cocina para que se descongelen. El 44% que nos decía que si algún producto está a punto de caducar o de estropearse, lo congela, es decir, no lo congela después de haberlo comprado, inmediatamente después de la compra, sino que después de tenerlo unos días en casa, un tiempo en casa, antes de que se le estropee, cuando percibe
que se le puede estropear, decide congelarlo. O este 40% que guarda alimentos en la nevera en la misma lata en que los ha comprado una vez abierta esa lata, es decir, que no hace el cambio de envase para guardar esos alimentos. Esto en cuanto a la manipulación. En cuanto al consumo, también hemos detectado algunas prácticas a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, este 33% que nos dice que le gusta comer la tortilla, los huevos poco hechos, el 30% que prepara mayonesa casera en sus hogares, que al final existe un menor riesgo si realmente luego estos productos se consumen en el mismo día. Donde sí hay riesgo sería, por ejemplo, en el caso de la carne, con este 22% de consumidores que nos dice que le gusta comer las hamburguesas poco hechas. O este 17% que suele hacer de forma regular en sus hogares estas conservas caseras. Y cuando decíamos que el consumidor a veces se fía de sus sentidos para detectar si un producto está en mal estado, si un producto o qué hacer con un producto caducado, al final se fía básicamente, ¿no?, de esas propiedades organolépticas y según su criterio lo detecta con un producto por su olor, textura, color, aspecto. La mayoría, este 88%, es el criterio principal que utilizan para detectar si ese producto está en mal estado. También la aparición de moho o aspectos más objetivos, podemos decir, como la fecha de caducidad o consumo preferente. ¿Y qué es lo que se hace una vez el consumidor detecta que ese producto está en mal estado? La mitad deciden tirarlo, especialmente los mayores de 60 años, pero luego la otra mitad vemos que a veces, y en función del producto que es o de la zona afectada, deciden seguir consumiendo esos productos, retirando, eso sí, la parte dañada o la parte afectada hasta donde les llega la vista, podemos decir, ¿no? A criterio del consumidor deciden quitar, retirar una parte de ese producto dañado, pero seguir consumiendo el resto. A pesar de todas estas prácticas que hemos detectado en el consumo o manipulación de alimentos, el 85% nos dicen que no tienen constancia de haber sufrido ninguna intoxicación en el último año, versus un 6% que nos dice que sí. Luego hay otro porcentaje de consumidores que nos dicen que no lo saben o no están seguros. Dentro de este 6% que nos han dicho que sí, que es muy poco, dentro de las 1000 encuestas, la mayoría o no lo saben, este 20% que no conocen o no saben la causa posible de esa intoxicación, pero vemos otro 37% que nos dice que creen que la causa probable de esa intoxicación es un consumo en el fuera del hogar, en los restaurantes, de productos que estaban en mal estado. En general, lo que veremos de este barómetro es que el consumidor, el origen de los problemas sobre seguridad alimentaria, los problemas de estas intoxicaciones, siempre lo traslada a otros, ¿no? Al fuera del hogar, a fabricantes, al transporte. El mea culpa, digamos que el consumidor todavía le cuesta un poquito. Muy rápidamente también hemos testado, para luego relacionarlo también con aspectos de seguridad alimentaria, el conocimiento sobre distintos iconos. Por ejemplo, el de apto para uso alimentario, apto para lavavajillas o apto para microondas. Vemos en este ranking de los 3 iconos que testamos en esta edición del barómetro que el más conocido es el de apto para uso alimentario, aunque si luego vemos que también le preguntábamos, una cosa era si conocen estos símbolos y otra era si sabían el significado de cada uno de ellos. El de uso alimentario es el más conocido, pero luego cuando les preguntábamos por el significado es el que menos se conoce. Solo 3 de cada 4 conocían el significado correcto. El de apto para lavavajillas se conocen, 2 de cada 3, y la mayoría, prácticamente todos, entendían el significado correcto, y el menos conocido quizá de estos 3 símbolos era el del microondas. Y aquí en el caso del microondas sí que es cierto que es de los menos conocidos, por eso nos servía un poco ese benchmark, ese ranking. Los que lo conocen, este 58%, sí que saben el significado, pero también aquí lo relevante era entender qué tipo de envases utilizan para calentar la comida en el microondas, que vemos que los principales, 6 de cada 10, utilizan el cristal o la cerámica, pero también es relevante este 22% que nos dice que utiliza el mismo recipiente con el que ha comprado el producto, ¿no? Por eso también de ahí la relevancia de que entiendan y conozcan este tipo de símbolos para saber si ese envase con el que han comprado el producto es apto para meterlo directamente en el microondas o no.
En ese tercer bloque de la presentación, de la sesión de hoy, vamos a hablar sobre el conocimiento que tienen los consumidores, los que hemos encuestado sobre la seguridad alimentaria. La mayoría nos decían, este 62%, que entiende que el concepto de seguridad alimentaria son todas aquellas medidas dirigidas a evitar que como consumidor suframos alguna enfermedad o perjuicio transmitido por los alimentos. Si vemos el ranking, porque bueno, el consumidor también nos comentaba otros aspectos, otras posibles definiciones de este concepto de seguridad alimentaria, vemos que el mayoritario podemos decir que es el correcto y que a mayor edad también hacíamos esta segmentación por edades a nivel de generaciones de consumidores. Vemos en naranja los Zetas, los más jóvenes, los menores de 30 años, entre 18 y 27 años. En verde la columna de los millennials, estos jóvenes adultos o familias adultas. Generación X entre los 44 y 59 años y los baby boomers, la generación boomer, en este caso, en este barómetro, hasta los 70 años. Y vemos que a mayor edad, mayor conocimiento sobre el concepto de seguridad alimentaria. Porque, ¿qué ocurre con los jóvenes? Que realmente son los más confundidos o los que más confunden este concepto con otros aspectos, con otros temas relacionados, por ejemplo, con la salud o con el medio ambiente, la sostenibilidad. Y luego veremos, ¿no?, que los jóvenes, aparte de ser los más confundidos, también son los que sabemos que están presentes en otros canales de información que quizá tenemos que utilizar o por lo menos ser conscientes, ¿no?, que nuestros jóvenes se encuentran en otros canales, utilizan otras fuentes de información que quizá no son las estándares y son las que debemos utilizar para llegar a esta generación. A nivel general vemos que el 80% nos dice que se informa sobre temas relacionados con la seguridad alimentaria, aunque sea solo a veces, pero estamos ante un consumidor informado y qué fuentes de información son las que le generan una mayor confianza, ¿no?, a nivel de qué agentes en concreto le generan una mayor confianza. Pues aquí vemos que la mitad de los consumidores nos dicen que tanto la ESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, como aquellos profesionales sanitarios de atención primaria, los médicos que están más en contacto con los consumidores, son los que les generan unos mayores niveles de confianza en estos aspectos. Y también en menciones de 1 de cada 3 consumidores, un poquito más del 30%, encontramos a agentes como divulgadores científicos o a distintas asociaciones de consumidores. Y aquí podéis ver todo el ranking, digamos, a nivel de confianza de estos agentes que hemos preguntado al consumidor. Más allá de los agentes que le generan confianza, también hemos intentado entender a nivel de cadena de valor qué aspectos le generan mayor confianza en los controles que se están implementando en la cadena alimentaria. Ya que vemos que el consumidor está de acuerdo, está satisfecho en que existen leyes que garantizan un buen nivel de seguridad alimentaria, un nivel de seguridad adecuado, que las empresas también actúan de forma responsable o que las autoridades controlan adecuadamente la cadena alimentaria. Aquí veis que los porcentajes de los que están a favor de estas afirmaciones, están de acuerdo, es muy superior a los de que no están de acuerdo. Sin embargo, el consumidor sí que reclama algo más de transparencia en cuanto a la comunicación, seguramente de distintos aspectos de información o de alertas, mayor transparencia en la información a la hora de comunicarse con ellos. Que aquí vemos que el porcentaje de los que reclaman esta transparencia, no están de acuerdo en que la cadena es del todo transparente, es superior a los que sí están de acuerdo. A nivel de regiones y en cuanto al control y medidas sobre seguridad alimentaria, a nivel mundial vemos que el consumidor posiciona a Europa como aquella región que mejor aplica este tipo de medidas de control, y dentro de Europa vemos que también posiciona a España en igualdad de condiciones, incluso mejor que el resto de países europeos, ya que 3 de cada 4 considera que España está igual o mejor que el resto de Europa. Y como os comentaba, que a veces el consumidor tiene esta percepción, ¿no?, que dentro del hogar controla mejor o él sabe mejor cómo controlar o manipular los alimentos que no lo que se hace fuera.
el 90% nos dice que cree que es en casa, en sus hogares, donde es más seguro el consumo de los alimentos porque pueden ver y controlar ellos mismos todo el proceso. Versus este 10% que considera que son los restaurantes, la hostelería, donde es más seguro, ya que pasan controles más estrictos y tienen unas medidas de control más estrictas. Pero como os decía, el consumidor siempre tiende a detectar que el origen de estos problemas está fuera de casa, ¿no? De hecho, 1 de cada 3 nos dice que no se fía de la manipulación de los alimentos que se hacen en la restauración, en bares, restaurantes o cafeterías. Y cuando le preguntábamos en concreto por dónde ubica el origen de estos problemas sobre seguridad alimentaria, aquí lo que veíamos es que la mayoría, más del 50%, 6 de cada 10, nos dicen que es o en la fábrica o durante el transporte o en los locales de restauración y que solo la mitad reconoce que es en casa con la manipulación que ellos mismos hacen de los alimentos donde también pueden surgir estos problemas de seguridad alimentaria. Por tanto, aquí la necesidad, no la importancia de esa necesidad también de concienciación y de explicar bien al consumidor cómo mejorar estas prácticas que lleva a cabo dentro de sus hogares. Preguntábamos o indagábamos sobre si hay percepción en las diferencias entre productos industriales y artesanos o marca de fabricante, marca de distribución en cuanto a las medidas de seguridad alimentaria y en general vemos que no, que se perciben como igual los niveles de exigencia de controles tanto en productos industriales como artesanos y también en cuanto al tipo de marcas. ¿Y qué aspectos podemos decir que le aportarían una mayor seguridad al consumidor sobre la inocuidad de un alimento, de una bebida? Vemos que principalmente el consumidor, pues, buscando en las etiquetas, en los envases de estos productos, son los sellos o certificaciones de calidad del producto, lo que le daría confianza en esta seguridad del alimento. El envase, el tipo de envase o recipiente que contiene ese alimento, también en el origen del producto. En el caso de la marca también vemos que es un factor relevante para 1 de cada 3 en general, pero en el caso de los más mayores, a partir de entre 60 y 70 años, un 45% nos dice que es la propia marca la que le da confianza en la seguridad de ese alimento. Hablábamos en general sobre el conocimiento o la información que tienen sobre la seguridad alimentaria. Vamos a focalizarnos ahora sobre el conocimiento de noticias sobre alertas alimentarias. 3 de cada 4 nos dicen que sí que reciben este tipo de alertas, 1 de cada 4 que no, este 26%, pero que luego también ahora hablaremos de los jóvenes, que son los menos informados sobre las alertas alimentarias, los que menos se enteran de este tipo de noticias. Los que sí que les llegan este tipo de alertas, donde se informan principalmente en los medios tradicionales de televisión, radio o noticias que leen por internet. Son las principales fuentes o canales de información, pero también les preguntábamos qué canales consideran más fiables a la hora de informarse o de recibir ese tipo de noticias sobre alertas. Y ahí vemos un empate entre lo que son las noticias en televisión y radio, pero también en las páginas web oficiales o en los sitios oficiales, incluso las redes sociales de administraciones públicas o de organizaciones como la ONU, a nivel de confianza. Pero como decía, los jóvenes son los que utilizan otros canales para informarse, están presentes en otros canales y realmente son los que menos reciben este tipo de alertas. Por lo tanto, si nos queremos comunicar con este target, tenemos que estar presentes comunicando y con información en las redes sociales, pero ya no tanto redes sociales de organismos oficiales, sino las redes sociales de sus amigos, familiares, de las propias marcas. También funciona mucho entre los jóvenes el boca a oreja, entre amigos, familiares, o incluso el punto de venta puede ser un lugar interesante de comunicarnos con estos jóvenes, porque si recordáis de la diapositiva anterior, en este gráfico, el punto de venta realmente a nivel general es poco relevante, con este 8%, pero es cierto que entre los jóvenes parece ser que sí que gana en importancia este 24% de jóvenes que se informan a través de los carteles o información que encuentran en la tienda. ¿Y qué impacto tienen estas alertas en el consumidor? Vemos impactos distintos o percepciones distintas. Cada consumidor pues, le afectan de modo distinto, ¿no? Vemos, por un lado, hay
37% de consumidores que nos dicen que les genera desconfianza y miedo en el consumo de ciertos alimentos, el conocer estas alertas alimentarias, versus este 63% que nos dice que sí que les genera confianza en que realmente se están aplicando aquellos mecanismos de control desde el sector, desde la administración, y que el sistema actúa de forma transparente con la comunicación de estas alertas. Vemos que pues, los consumidores hay un poco de todo. También es distinto su comportamiento en cuanto a cómo reacciona ante estas alertas. Aquí vemos, por ejemplo, este 68%, que son la mayoría, que retiran solo el lote afectado, si es que lo han comprado y lo tienen en sus hogares, pero también encontramos a un 32% de consumidores con un comportamiento algo más radical, que nos dice que retira todo los productos que tiene en casa de ese tipo de productos, ¿no? Aunque sea de otros lotes o incluso de otras marcas que no están afectadas. Y lo mismo ocurre con la confianza también. 3 de cada 4 nos dicen que debido a estas alertas deja de confiar en la marca concreta, aunque sigue comprando el mismo producto de otras marcas, pero ha afectado más allá de ese lote o producto concreto a toda la marca de ese alimento. Pero como os decía, también hay consumidores más radicales, en este caso este 26%, que dejan de confiar en toda la categoría de producto. Ya no solo en la marca, sino que, o ese tipo de productos, sino en todos, engloban todos los productos, los ponen en el mismo saco y dejan de confiar en ellos. Por lo tanto, hay que tener muy presentes qué impacto tienen estas alertas en los consumidores para no alarmar innecesariamente, porque vemos que puede afectar a toda una categoría de producto. Hasta aquí lo que era el contenido de este barómetro, los datos de este barómetro. Ahora en breve también podemos dar paso al turno de preguntas, pero para aquellos que no conocéis tanto nuestra actividad de lo que hacemos en ShopperView, algunos de vosotros sí, pero quizá no todos, que sepáis que tenemos varias temáticas, varios webinars también ofreciendo información de Shopper sobre tendencias de innovación, e-commerce, desperdicio alimentario. De hecho, el 14 de mayo vamos a realizar un webinar también sobre otro barómetro que hemos lanzado analizando desperdicio alimentario a raíz también de esta nueva ley que se ha aprobado recientemente, barómetros sobre el consumo fuera del hogar, etcétera. También os podéis descargar de forma gratuita el informe de tendencias general que tenemos colgado en nuestra web. Y recordaros, para aquellos que estáis más en departamentos de comercial o marketing, que a finales de mayo tenemos nuestro congreso, que también presentaremos datos de Shopper sobre comportamiento, hábitos de compra y consumo, y que ya os podéis inscribir o consultar el programa en nuestra web. Nada más por mi parte, como os comentaba. Os voy a compartir, os voy a mandar por el chat, mientras abrimos el turno de preguntas, un breve formulario al final del cual os podréis descargar el PDF y la presentación que hemos visto a lo largo de esta sesión. Y ya está, os dejo paso a vosotros para que nos hagáis llegar cualquier pregunta que tengáis a través de este chat. Perfecto, muchas gracias Marta, muchas gracias por la presentación, muchas gracias también por el trabajo que habéis hecho con el barómetro, y aprovecho también para agradecer al Comité de Seguridad Alimentaria su colaboración en la definición de este cuestionario. Bien, este es el primer barómetro que hemos hecho, y un poco la intención era hacer un barrido bastante amplio de muchas temáticas, y probablemente en las próximas ediciones del barómetro profundizaremos en algunas de ellas que hemos considerado más interesantes o que nos pueden aportar un poquito más de juego para, más allá de estos indicadores generales, tener un conocimiento mucho más detallado de determinadas prácticas o determinados comportamientos que nos han llamado bastante la atención en este barómetro. Al final, es cierto que cuando miras exclusivamente los indicadores o los porcentajes, bueno, es una forma de ver un estudio de este tipo, ¿no? un estudio de consumidores, pero si analizamos un poco el global del estudio, sí que vemos algunas tendencias que nos han llamado bastante la atención. Y de hecho, bueno, esto no es distinto, creo, la alimentación no es un escenario, un ámbito muy distinto a otros aspectos de la vida, pero es cierto que hemos encontrado en algunas cuestiones, bueno, pues una cierta incoherencia o una cierta, digamos, contradicción, ¿no? Entre lo que conoce o lo que sabe el consumidor y con lo que hace, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que no desconoce la sobrealimentaria, sabe definirla, sabe que es importante lavarse las manos, conoce
el concepto de fecha de caducidad, es decir, ese conocimiento lo tiene. Pero, por otro lado, vemos prácticas como el consumo de productos que han superado la fecha. Pues estaría bien saber si están hablando de yogures o están hablando de productos cocinados listos para el consumo, ¿no? Ahí entiendo que el riesgo será distinto y probablemente este sea uno de los temas en los que tengamos que profundizar, ¿no? en un futuro. Pero vemos muchas prácticas en el hogar de descongelación a temperatura ambiente, de consumo de carnes picadas sin cocinar completamente y un exceso de confianza en los sentidos, que aquí sí que nos dice que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la pedagogía, ¿no? La sensibilización que se puede hacer para aplicar ese conocimiento, ¿no? A veces lo comparamos como, todos sabemos, ¿no?, que hay que ser muy sostenibles, pero luego en nuestro comportamiento diario probablemente no seamos perfectos, ¿no? Todo el mundo sabe que tiene que hacer deporte, pero luego no nos apuntamos al gimnasio, ¿no? Esa contradicción siempre existe. También la vemos un poco cuando analizamos la confianza que tiene el sector, ¿no? Por un lado, son conscientes que están probablemente en el territorio de mayor protección a nivel mundial de seguridad alimentaria. Hay unos niveles de confianza razonablemente buenos en cuanto a la cadena, a nivel general, en cuanto a las autoridades competentes, aunque nos piden más transparencia, como hemos visto, y que luego haré un comentario sobre este tema. Pero, por otro lado, tienden a infravalorar el riesgo que supone la manipulación en el hogar y a la que hay un problema rápidamente piensan, bueno, yo no he sido, ¿no? Probablemente haya sido otro. Esto es humano, es lógico, yo creo que a todos nos podría pasar, pero tenemos que ver cómo, más allá de reforzar la confianza en el sistema, cómo le hacemos ver la importancia también de que él es un actor clave también de la cadena alimentaria, es un actor clave del modelo de seguridad alimentaria y su comportamiento tiene efecto en su propia seguridad. Y cogiendo esta cuestión de la transparencia, es interesante ver cómo nos piden más transparencia, pero el efecto que puede tener determinado tipo de noticias en su comportamiento, no en el global de los consumidores, pero sí en un segmento importante, que frente a una información de una alerta alimentaria, sea cierta o sean estas nuevas noticias sobre alertas que están tan de moda, que no son alertas, ni son retiradas, ni son nada, es igual, el consumidor ahí no va probablemente a discriminar. Vemos cómo le afecta a determinado segmento este tipo de informaciones, ¿no? Por tanto, más transparencia sí, ¿vale? Pero tenemos que ver cómo equilibramos esto con una pedagogía o una información que informe, que alerte si es necesario, pero que no alarme innecesariamente al consumidor, porque esto tiene efectos importantes para los sectores, para cualquier sector que esté habitualmente afectado por alertas que son públicas. Y esto supone un reto comunicativo, ¿no? Hemos visto cómo los jóvenes tenemos que encontrar la manera de llegar a este segmento de la población, tenemos que ser capaces de generar ese conocimiento y esa pedagogía, ¿no?, sobre el sistema, sobre la labor que hacen las empresas, las autoridades, las asociaciones de consumidores, el colectivo científico y también la importancia de su comportamiento y, sobre todo, creo que es una responsabilidad compartida por todos los que estamos hoy conectados aquí, empresas del sector, autoridades competentes, de luchar contra la desinformación y yo pondría un foco muy importante sobre estas noticias que son falsas alertas alimentarias, que lo único que buscan es conseguir un clic fácil a la página web y que yo no sé si son conscientes del daño que generan a la reputación y a la confianza de los consumidores que tienen en determinados sectores alimentarios. Y luego está como última cuestión así relevante a comentar, creo que son estas diferencias generacionales, ¿no? Es decir, estos nuevos consumidores, los que serán los consumidores, digamos, del futuro. Probablemente muchos zetas hoy, si viven en casa de los padres, pues no irán a comprar al supermercado, pero de aquí a unos años serán ellos los que hagan la compra, serán ellos los que preparen alimentos, los que los conserven. Y, bueno, probablemente es lógico, ¿no?, que ellos tengan una percepción distinta de la alimentación porque han nacido en un contexto de seguridad alimentaria muy consolidado y las preocupaciones hoy son otras, ¿no? Son la sostenibilidad, son la salud a largo plazo y es normal que el consumidor tenga, probablemente, sobre todo estos más jóvenes, tengan esta confusión, cosa que nos tiene que hacer pensar en cómo llegamos a ellos, ¿no? Y probablemente la vía no sea ni un medio de comunicación ni una página web oficial, probablemente la vía sea TikTok o la última red social que triunfe en el momento que sea, cuando queramos comunicar, ¿no? Por tanto, creo que hay que empezar a pensar también en otras maneras de comunicar para llegar al global del consumidor y no solamente aquellos que miran los medios de comunicación. Yo simplemente quería un poco reforzar, digamos, un poco las tendencias que hemos detectado y que creo que son de interés para próximos barómetros, poder profundizar un poquito más ahí, poder saber discriminar un poco más comportamientos como los que hemos visto, ¿no? A ver,
Si descongelas a temperatura ambiente, bueno, no es lo mismo si controlas el proceso que si lo dejas ahí toda la noche y mañana ya me lo encontraré como está, ¿no? O también preguntábamos, ¿no? No lo hemos puesto en esta presentación, y muy relacionado, ¿no? con el reaprovechamiento de alimentos en el hogar, ¿no? Con el reaprovechamiento de excedentes, de cómo enfrían, es decir, qué hacen cuando cocinan un alimento, les sobra alimento, ¿qué hacen con eso? Evidentemente no puedes ponerlo caliente en la nevera directamente, tendrás que esperarte, pero una vez más, no es lo mismo si me espero 1 hora, 2 horas a que pierda ese calor para meterlo en la nevera o lo dejo toda la noche enfriándose y al guardar el día siguiente. Entonces, probablemente en próximos barómetros tengamos que poner el foco en prácticas de este tipo. Ya os lanzo ahora un reto. Si alguien, no podemos garantizar que podamos poner todas las propuestas en el siguiente barómetro, porque al final tenemos que hacer encuestas que sean que tengan una extensión razonable, porque si no el consumidor al final ya no sabe lo que responde y por tanto la calidad de la encuesta también obliga a que tenga una duración determinada. Pero bueno, si creéis que sería interesante preguntar sobre cuestiones concretas, yo casi que os dejo mi correo electrónico para, aquí lo tenéis también las propuestas en pantalla. Que queráis mandarnos, porque bueno, el año que viene habrá otra edición, habrán algunas preguntas que vamos a mantener para poder hacer un tracking de cómo evoluciona la cuestión, pero una parte del barómetro se va a focalizar probablemente de otra manera, o sea, plantear de otra manera para profundizar en determinadas cuestiones. Lo dicho, si no, veo que no están dando ninguna pregunta, no sé, espero que estéis despiertos de todos, que no os hayáis ido. Bueno, es lógico también que en un barómetro más que preguntas probablemente surjan reflexiones. Son reflexiones que también estamos dispuestos, abiertos a comentarlo en cualquier momento, ¿no? A compartirlo, y si creéis necesario también ampliar información sobre algún aspecto en concreto, tenemos algo más de información en lo que es el informe completo. También podemos ver detalles cuando lo hagáis procesado más en detalle. Como os decía, en el chat, en el link que os hemos pasado, podéis descargaros la presentación. Y en unos días, seguramente ya la próxima semana, colgaremos también la grabación de esta sesión en nuestra página web y compartiremos también con todos vosotros el enlace. Y un poco ya como última reflexión, yo creo que el contenido de este barómetro nosotros lo hacemos público y lo abrimos a todo el sector porque entendemos que esto nos interpela a todos. Yo creo que todos los actores que estamos en la cadena, y hoy hay muchas autoridades competentes aquí conectadas, yo creo que tenéis un papel en lo que respecta a la comunicación, ¿no? a la sociedad. Sois la máxima autoridad para hacerlo, y además hemos visto en la encuesta que contáis, ¿no? con la fiabilidad a ojos del consumidor para hacerlo y la credibilidad, pero también nos interpela a las empresas alimentarias sobre cómo comunicamos, cómo podemos ayudar a nuestros consumidores a hacer un mejor uso de los productos, de los envases que los contienen, ¿no? Entender determinadas prácticas que puedan suponer un riesgo, cómo hacerlas de manera segura, etcétera. Por tanto, mucho que analizar y cada uno tendrá que ver en qué ámbito o de qué manera puede contribuir a esta mejor formación del consumidor. Por nuestra parte, nada más. Si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, dejaremos la sesión aquí. Os agradecemos muchísimo que os hayáis conectado a este webinar para la presentación del barómetro, y lo dicho, nuestros correos electrónicos están a vuestra disposición para comentar cualquier aspecto del estudio en los próximos días o semanas, o si nos queréis proponer preguntas concretas o cuestiones sobre las que os gustaría profundizar, pues al menos lo tendremos en cuenta en la preparación del próximo barómetro. Repito, sin poder garantizar que todo lo que nos llegue lo pongamos ahí, porque a lo mejor tendríamos un barómetro de 3 días para responderlo y eso es inviable. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que tengáis un buen día. Un buen día. Hasta luego.